Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. El día de hoy vamos a revisar el nuevo capítulo en la historia que se está escribiendo en la Unión Europea. Me estoy refiriendo al ingreso de Croacia como el país número 28 en ingresar a este esquema de integración supranacional. El 25 de junio de 1991, Croacia proclamó su independencia de Yugoslavia, lo que ocasionó durante los siguientes 4 años enfrentamientos con su ejército dominado por serbios, en un conflicto que dejó más de 15.000 muertos, así como cientos de miles de heridos y desplazados. El 21 de febrero de 2003, Croacia solicitó su ingreso a la Unión Europea y el 18 de junio de 2004 recibió el estatus oficial de candidato. En marzo de 2005, las negociaciones de acceso se retrasaron porque Croacia no logró entregar al Tribunal Penal Internacional de La Haya al general Ante Gotovina, acusado de crímenes contra la humanidad en la ex Yugoslavia. Sin embargo, tras su detención el 8 de diciembre siguiente, las negociaciones con la Unión Europea pudieron continuar. A partir de 2006 y por espacio de 5 años, se evaluaron los capítulos de salud, educación, empleo, competencia, ciencia, cultura, propiedad intelectual, energía, servicios financieros, medios de información, relaciones exteriores, transporte, desarrollo rural, agricultura, justicia, libertad y seguridad, entre otros temas. Además, las negociaciones se prolongaron por varios bloqueos de Eslovenia debido a una disputa fronteriza sobre el Golfo de Pirán y a la implementación de criterios más estrictos de acceso. Más tarde, el 9 de diciembre de 2011, el presidente de Croacia, Ivo Josipović, y la primera ministra, Jadranka Kosor, firmaron en Bruselas el Tratado de Acceso de Croacia en la Unión Europea. Finalmente, el 26 de marzo de 2013, la Comunidad Europea confirmó que Croacia había cumplido todas las condiciones para poder entrar en la Unión Europea, siendo admitida por referéndum con las 2/3 partes de los electores en plena crisis económica. De esta manera, el 1 de julio de este año, Croacia se convirtió en el país miembro número 28 de la Unión Europea, tras más de una década de haber presentado su candidatura. El 1 de julio se estrenó la membresía de un nuevo socio a la Unión Europea. Croacia se convierte en el país número 28 en ingresar a este organismo supranacional más ambicioso del mundo, que por cierto no vive sus mejores momentos tras lo que tiene que enfrentar la peor crisis económica desde la década de 1930. Siguiendo los pasos de Eslovenia, Croacia se convertirá en la segunda ex república de Yugoslavia que de alguna manera ingresa a este nuevo club tras 6 largos y espinosos años de negociaciones. Finalmente, el Bundestag, que es la Cámara Baja de Alemania, aprueba el ingreso de Croacia a este organismo, siendo el país germano el último en haber ratificado el Tratado de Acceso. Croacia, que escribe un nuevo capítulo en su joven historia como país independiente, no puede desmarcarse del momento tan crítico que escogió para ingresar a la Unión Europea. El creciente euroescepticismo sigue irrumpiendo la vida política de muchos países y los socios del viejo continente están divididos entre la gran disyuntiva de la austeridad o el crecimiento. Además, la fuerza del nacionalismo se multiplica en toda la Unión bajo agrupaciones políticas de extrema derecha o extrema izquierda que encuentran en la desigualdad y el desempleo juvenil la mejor arma para disuadir a los paneuropeos. No releguemos los casos más sintomáticos que cuestionan la efectividad de la Unión Europea, como el referéndum convocado por David Cameron en 2017 para decidir si Reino Unido continúa o no en este esquema de integración regional. Yo no hablaría de una división en la Unión Europea. El factor de que Reino Unido amenace con salir de la Unión Europea no es nuevo. Reino Unido
cada año constantemente amaga con un referéndum a nivel interno para su salida. Entonces, en ese sentido, el ingreso de Reino Unido, a pesar de que se había negado Reino Unido a unirse en un principio y después pues siempre sí acabó uniéndose, es simplemente por una mera imagen de unidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tanto economías muy fuertes como las de Reino Unido, como las que puede ser Francia, Alemania, conviven o empiezan a convivir y a adaptar nuevas economías, que esto empezó un paralelo a partir de la aceptación de España, en fin, Rumania, por ejemplo, y ahora Croacia. Ha habido ingresos que se han cuestionado o han sido cuestionables, como el caso de Hungría, que tiene por ahí destellos autoritarios que preocupan a Bruselas. Está el tema también de Chipre, un país que sí ha pedido rescate últimamente, pero que también está acusado de ser un paraíso fiscal, ¿no? El caso de Bulgaria, que parece que económicamente no levanta, y en comparación, el ingreso de Croacia es un ingreso con mucho más tiempo, mucho más cuidado, y eso le da otra calidad y también despierta pues más confianza, sobre todo de los europeos. Bajo un contexto de ebullición es que los países balcánicos que conquistaron su independencia tras la desintegración de la ex República Federal Socialista de Yugoslavia han buscado su integración a la Unión Europea. Precisamente Croacia tejió su consolidación nacional y la reestructuración de sus relaciones internacionales con base en el acercamiento euroatlántico, uno de los pilares fundamentales de su política exterior. Su ingreso a la ONU en 1992 y su participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad en el bienio 2008-2009, así como el activismo mostrado en diversas misiones internacionales de mantenimiento de paz, han contribuido a estrechar sus lazos con Estados Unidos y la Unión Europea, sin olvidar otro paso clave en su historia reciente: su ingreso a la OTAN, sellado en la cumbre de Bucarest del 2008. El tema de la vecindad de la Unión Europea, hay una política específica de vecindad. A la Unión Europea le conviene no solo que sus países miembros tengan cierta estabilidad económica y política, sino también sus países vecinos, y la región de los Balcanes, como lo has mencionado, pues azotada por divisiones, por guerras, pues es especialmente emblemática y es un foco rojo que está constantemente llamando la atención de la Unión Europea. Surgen muchas interrogantes alrededor del ingreso de Croacia a la familia de la Unión Europea. Desde el punto de vista del viejo continente hay varias preguntas que nos debemos de hacer. ¿Habrá llegado el momento en que la Unión Europea cierre temporalmente sus fronteras para no admitir a nuevos socios debido al descalabro económico mayor que enfrenta? En otras palabras, tendría que recuperarse económicamente antes de ingresar a otros miembros y sobre todo tener que transferir miles de millones de euros en fondos de cohesión y en fondos estructurales para apoyar a las economías menos desarrolladas. También hay otro tipo de batería de preguntas que están en la agenda de los croatas. Sobre todo hay una que es recurrente. ¿Cobra sentido el ingreso de Croacia justamente cuando Europa vive uno de los capítulos más negros de su historia? ¿O bien tenemos que seguirle apostando a este proyecto paneuropeo de integración supranacional y sobre todo hacer a un lado los malos augurios? Una de las renuencias es que evidentemente una nueva membresía tiene muchísimos costos a nivel económico, a nivel político, y bueno, también sobre todo si es un país cuya economía es emergente o en vías de desarrollo, y sobre todo una economía pues atrasada en comparación con los niveles y los estándares de las economías más fuertes de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, pues sí, no ayuda mucho. Sin embargo, es esta imagen de la Unión Europea de dar solidez, de esa unión de las políticas de paz, de buena vecindad y de unificación europea. Pero además se trata de dividir la parte económica, que sí es una crisis muy importante, la más importante después de la Segunda Guerra Mundial, pero la Unión Europea es mucho más, y tan es mucho más que se atreve a dar pasos que se puede considerar incluso
pues como muy atrevidos de en este momento complicado incorporar a un nuevo socio, ¿no? Que además no está en las mejores condiciones. Es un mensaje importante para el mundo, ¿no? Por supuesto, porque esto es, digamos, hacer vigente los ideales de Robert Schuman de hace 63 años, ¿no? O sea, el proyecto europeo es un proyecto que debe alcanzar al resto de países de la región, y esto se está cumpliendo ahora pese a esta crisis económica. Croacia ha sido un país que ha tardado años en cerrar los saldos de la guerra, en superar los conflictos fronterizos y el odio étnico. Pero sobre todo, su precaria economía deviene de esta crisis financiera global del 2008 que la ha golpeado y que sobre todo pues ha puesto al desnudo las fallas económicas de la Yugoslavia comunista y el difícil trance hacia una nueva economía a casi 2 décadas de independencia. Es importante comentar que la economía de Croacia vive sobre todo de los ingresos del turismo y ahora con este mercado interno contraído de la Unión Europea, pues no permite generar su despegue económico. Uno de los factores que la Unión Europea clama que Croacia trabajó mucho y que se dieron esos cambios son la corrupción a nivel doméstico, un combate a la corrupción, también una garantía de derechos humanos. Otro de los retos que tuvo que enfrentar es el respeto a las minorías. Recordemos que es una zona muy sensible con respecto a los grupos étnicos que hay ahí. Bueno, la región de los Balcanes es bastante inestable o ha sido inestable históricamente debido a las distintas nacionalidades, incluso religiones que conviven en territorios. Estamos hablando de los bosnios que pueden ser musulmanes, que pueden ser croatas, que pueden ser serbios, los mismos croatas católicos, los croatas serbios, que luego hay combinaciones que se llegan a dar. Muchos miran el ingreso de Croacia como la oportunidad de oro para inducir reformas políticas y económicas pendientes. Una alineación de Croacia a todo el acervo comunitario, como los tratados, legislaciones y resoluciones, tendrán que forzarlos a reformar sus esquemas regulatorios, modernizar sus parámetros legales y actualizar su sistema de justicia, así como enfrentar la corrupción que se desgaja de manera alarmante, encontrando un punto de inflexión con la condena del ex primer ministro Ivo Sanader por apropiación indebida de capitales y sobornos. Una reforma holística de Estado, yo creo que primeramente una reforma de la administración pública, en el sentido de evidentemente reducir los costos de la administración pública, los gastos, o sea, hacer más eficiente el aparato burocrático, minimizar al Estado, también una reforma fiscal, una reforma hacendaria. Yo también vería conveniente en ese sentido, o sea, objetivos próximos tendrían que hacer una reforma laboral. Evidentemente la situación laboral en Croacia es bastante delicada. El país vive un desempleo del 16%, es altísimo el desempleo en Croacia, y de ese 16% el 25% es desempleo juvenil. Aunque muchos ciudadanos se muestran cabizbajos y apáticos con la entrada de su país a la Unión Europea, no olvidemos que Croacia ha recibido ayuda financiera y técnica en su fase de preadhesión y más adelante como candidato oficial. Además, se tiene previsto que a partir del 1 de julio tendrá acceso a mayor financiamiento comunitario, entre 1.200 y 2.000 millones de euros anuales, según estimaciones europeas, para invertir en proyectos de desarrollo e infraestructura relacionados con el sector energético, ferroviario, transporte y medio ambiente, entre otros. Todo este esfuerzo comunitario seguramente le concederá la etiqueta de país seguro y listo para recibir cuantiosos recursos de inversión extranjera, justamente cuando la tasa de desempleo juvenil es una de las más altas en Europa. Todo el proceso desde que se formaliza, ¿no?, la candidatura a ingresar a la Unión Europea implica una serie de ayudas que van desde ayudas técnicas, desde apoyo técnico, que van también desde recursos económicos de la Unión Europea para propiciar
un aterciopelado ingreso a la Unión Europea. Una nivelación, ¿no? Exactamente, sí. No es, digamos, no es un tema de altruismo el que ejecuta la Unión Europea, sino es un tema de conveniencia. Y a la Unión Europea le conviene que un país que recién ingresa, como Croacia, con 4,5 casi millones de habitantes, pues le interesa que poco a poco vaya teniendo una capacidad económica importante para que después sea un comprador de bienes y servicios del resto de países. Quizás el ejemplo más cercano y conocido por parte de los croatas es el experimento de Eslovenia, un país que formó parte de la antigua Yugoslavia y que ingresó hace 9 años a la Unión Europea, a este esquema de cesión voluntaria de soberanía y en el que destaca su adhesión a la eurozona en 2007. Sin embargo, al mirarse en el espejo de sus vecinos, los croatas están conscientes de que las cosas no serán fáciles y que no se podrán capitalizar beneficios en el corto plazo, sobre todo cuando Eslovenia está viviendo momentos de gran tensión ante el temor de ser rescatada por sus socios comunitarios, lo que la ha obligado a implantar duros programas de austeridad, ocasionando una ola de disturbios y manifestaciones ciudadanas. Eslovenia fue un país que cumplió los requisitos para ingresar a la Unión Europea y lo hizo junto con los otros 9 países de Europa Central y del Este en el año 2004. Sí, que fue una nueva ola de ingreso. Exactamente, que eso ha despertado pues también muchas suspicacias y esa fue la razón de la crisis que ahora se vive, si fue de golpe, si fue demasiado apresurada, si fue poco reflexiva, si debieron haber esperado más o si hubiesen ingresado los países de poco a poco y no 10 de golpe como sucedió el 1 de mayo. A un corto plazo, económicamente, no veo un cambio, o no considero que va a ser un cambio bastante notorio, debido a que bueno, va a ser una economía de transición en el sentido de que no adoptarían el euro inmediatamente, no está en las condiciones de adoptar el euro. Entonces, en ese sentido va a tomar un poco más de tiempo para que vea pues ese cambio en cuanto a la moneda. Quizás el referéndum de enero del 2012 nos devela este dilema que enfrentan los croatas. Por un lado, más del 60% de su población acudieron a las urnas a esta consulta ciudadana dándole el visto bueno al ingreso de su país a la Unión Europea. Sin embargo, cabe subrayar que durante esta consulta ciudadana también se manejó un alto nivel de abstencionismo. Mientras que los grandes grupos políticos y económicos aplauden la decisión de Croacia de ingresar a la Unión Europea, este no es el caso para los jóvenes que se sienten desanimados y que no ven con buenos augurios esta noticia. Sobre todo también las agrupaciones políticas extremistas han dejado muy claro el mensaje de que ahora pertenecer a la Unión Europea ya no es equivalente de prosperidad y prestigio. Hace 8 años el 80% de los croatas querían ingresar a la Unión Europea. En un referéndum que se hizo antes de su incorporación, solo el 60%. En abril de este año se celebraron elecciones para que los croatas eligieran a sus eurodiputados ante el Parlamento Europeo y solo votó el 21% de la población en capacidad de hacerlo. Entonces, esto habla que sí, sigue siendo atractiva la Unión Europea, pero sí despierta o ha despertado recelo, pues esta crisis económica que ha azotado ya por demasiado tiempo a la Unión Europea. Con el sueño de evitar más guerras y destrucción y sobre todo de asegurar progreso económico y prosperidad, es que el experimento geopolítico de la Unión Europea, que inició a mediados del siglo XX, sigue expandiendo su territorio, en donde nuevos países ingresan a través de nuevas olas de adhesión. Precisamente a casi 20 años del inicio de la Guerra de los Balcanes, hoy Eslovenia y Croacia se unen al propósito más ambicioso de paz que haya existido en la historia.
se viene una debacle para lo que ahora es Rusia, ¿no? Rusia sigue buscando, y hay que recordar, y esto es importante, porque es la zona de influencia hegemónica Rusia por excelencia, todo lo que es los Balcanes. Entonces, en ese sentido, Rusia está luchando por ser ese gigante no económico, con ese peso político. Sin embargo, tras los 90, pues se ha convertido en una especie de presidencialismo autoritario, muy corrupto, bastante corrupto, que esas mismas estructuras le han impedido crecer como podría para hacer un contrapeso con la Unión Europea. Eso que ha facilitado que muchas naciones en los Balcanes, a pesar de ser la zona de influencia rusa, vean mejor o con una mayor solidez y un mayor beneficio económico hacia Occidente, hacia la Unión Europea, hacia Europa Occidental. Y aquí hay un tema. Si el año pasado se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, no es por la crisis económica que se está viviendo ahora, que tiene una afectación hacia los ciudadanos, es por lo que ha representado históricamente como un sostén de estabilidad y promotor de paz. Y de prosperidad. Exactamente. Evitar enfrentamientos nacionalistas y enfilar a los países europeos por la senda del progreso tuvo su primer detonador integracionista con la firma del Tratado del Benelux en 1944, por el que Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos crearon el primer mercado europeo en el que se superaban las fronteras internas. 5 años después, con la firma del Tratado de Londres, se creó el Consejo de Europa, formado por 10 estados, cuyo objetivo común era promover el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Para ese entonces, y bajo la aspiración de Robert Schuman, se creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que más adelante sentarían un precedente para los tratados de Roma que dieron lugar a la Comunidad Económica Europea. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial Croacia fue un aliado de los nazis, se dio un genocidio contra de musulmanes y de serbios, de gitanos en campos de concentración en Croacia. Polémico políticamente debido a que hay una situación a nivel interno. Pues, últimamente los últimos juicios que se han dado en Zagreb pues han dado libertad a condenados de genocidio o de crímenes de guerra, militares croatas, que la misma ley croata los deja libres, acusados de matar serbios porque no hay suficientes pruebas. Eso genera bastante polémica. La poca ineficiencia que tuvieron, por ejemplo, para buscar a criminales de guerra ya perseguidos internacionalmente. En fin, todo eso tendrían que, es un reto más que Croacia tiene que considerar y que, bueno, que seguir cooperando. Particularmente el conflicto con Kosovo, ¿no? Que esto, después de varios años, finalmente se sentaron a negociar, ¿no? Los serbios y los kosovares, y esto propició que ahora, en la última cumbre de la Unión Europea, pues se haya aceptado ya formalmente a Serbia para formalizar negociaciones que empezarán en 2014, pero este paso que se dio es importante y no es un dato aislado el ingreso de Croacia, que también ha invitado a los países de los Balcanes a que lo antes posible cumplan con los requerimientos para ingresar a la Unión Europea, conocidos como los requisitos de Copenhague, claro, que incluyen aspectos económicos, pero sobre todo aspectos políticos y de respeto a los derechos humanos. Después de un camino lleno de contratiempos y de contrariedades, se avanzó con el proceso de integración comunitaria con la aprobación del Tratado de Maastricht en 1992 y más adelante con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el 2009. Con estos mandatos, la Unión Europea obtuvo una nueva identidad, se introdujeron reformas institucionales que buscaron mejorar su funcionamiento interno y hacer más visible su actuación en el mundo, así como permitir futuras adiciones a la Europa de los 27. De forma paralela, la Unión Europea atrajo la entrada de los países de Europa del Este, así como la adhesión en 2004 de Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, entre otros. Todo un proceso que estuvo aparejado de la adopción del euro, la segunda moneda más utilizada del mundo después del dólar.
voces que han apostado porque esa ampliación también se vio contaminada por la discusión que había entonces del Tratado Constitucional que finalmente se descarriló y que hubo que rescatar con el nombre de un tratado de reforma, hacer una serie de acuerdos, limar asperezas, recortar algunos temas que causaban mucho ruido para finalmente relanzarlo ya como Tratado de Lisboa en 2007. Y esta ampliación que se dio pues era en medio de una crisis política. Ahora el ingreso de Croacia se da en medio de una crisis económica. De esta manera, los Balcanes orientales, que en su mayoría pertenecieron a la antigua Yugoslavia, recurrieron a la Unión para acelerar su reconstrucción económica y mejorar sus relaciones con el mundo, dañadas por las cruentas guerras étnicas y religiosas, así como para consolidar sus instituciones democráticas. De esta región, a Croacia y Macedonia les fue otorgado el estatus de candidatos en 2004, aunque solo el primer país pudo completar correctamente los criterios preestablecidos y en 2013 ingresar formalmente a la Comunidad Europea. No olvidemos las fricciones que se han desatado entre Grecia y Macedonia debido al nombre oficial que utiliza este último país. Hay temas muy emblemáticos como el tema de compras públicas, por ejemplo, en un comparativo que hizo hace unos años el Banco Mundial entre los países de América Latina y los países de los Balcanes mostraron, pero muy por encima, una competitividad, una capacidad, una serie de adecuaciones en materia de transparencia, de eficiencia. ¿Por qué? Porque sus principales compradores son los países de la Unión Europea. La Unión Europea es el inversor extranjero del 99% hacia Croacia y el comercio de Croacia hacia la Unión Europea es casi del 70%. Y esto no es fortuito, o sea, venderle a la Unión Europea no es cosa sencilla. Es un mercado muy exigente, es un mercado con parámetros de competitividad muy altos y exige también de los proveedores pues ese mismo nivel de exigencia y de competitividad. Yo creo que debe de enfocarse, y es lo que está haciendo, en ser un contrapeso político de Estados Unidos y un contrapeso económico de Asia. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea está jugando tanto con Asia como con Estados Unidos en las relaciones comerciales y bilaterales, y eso es lo que le dará fuerza. De hecho, una de las prioridades de Obama cuando repitió periodo fue eso, o sea, enfocarse en la Unión Europea. Su primer gira después del periodo reelecto fue ir a Europa, y bueno, yo creo que en ese sentido denota un interés por parte de Estados Unidos y de su política exterior de no dejar morir a la Unión Europea. Por otro lado, Montenegro solicitó formalmente la adhesión a la Unión Europea en 2008 y así también lo hizo Serbia en el año del 2009. Sin embargo, habría que recordar que hubo varios condicionantes comunitarios que le impuso la Unión Europea para el ingreso de estos nuevos países. Sobre todo la entrega y la captura de criminales de guerra de la talla de Ratko Mladic o bien de Goran Hadžić, un esfuerzo que se materializó hasta el 2011 y que logró acelerar la carrera hacia el ingreso de la Unión Europea. Sin embargo, muchos analistas señalan que esto se podrá capitalizar hasta el 2020. La Unión Europea, y aquí hay que traer a colación las palabras de un colaborador de Robert Schuman o de Jean Monnet, que decía: en la Unión no coaligamos estados, unimos hombres. El factor humano debe estar en el centro de Europa y del proyecto europeo. Bueno, pues me despido de ustedes en Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.